¿Has oído el término violencia obstétrica? ¿Te gustaría conocer un proyecto creativo que quiere dar a conocer unos relatos sobre el tema? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Silvia Marte, fotógrafa, sobre su proyecto Vulnerables. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita Ona. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, antes de empezar con esta entrevista tan chula con Silvia Marte sobre su proyecto Vulnerables, simplemente quería hacer como un aviso, un poco de alerta de que en este episodio hablamos un poco de violencia obstétrica. Entonces, si estás al final del embarazo, igual no es el mejor episodio para escuchar. También te digo que no vamos en detalle, de que sobre todo sobre el proyecto, sobre en general, ¿no? De mantenernos informadas de lo importante que es escoger un buen equipo sanitario que esté contigo y te acompañe pues en esta etapa, ¿no? Pero simplemente quería hacer este pequeño apunte porque siempre digo que al final del embarazo, sobre todo, pues es importante llenarnos de positividad, de relatos positivos, así que si te apetece, genial. Si no, lo puedes dejar para otro momento y siempre puedes empezarlo y si no te gusta, pues lo paras y te vas a escuchar un relato positivo. Así que nada, empezamos. Muchas gracias. Bienvenidas al episodio número 79 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Hoy tenemos con nosotras a Silvia Marte y vamos a hablar de un proyecto muy interesante. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Paula, muy contenta de estar aquí charlando contigo. Qué bien. Bueno, nos conocimos un poco así de casualidad, las redes sociales. Silvia Marte es una artista visual residente en Murcia que se define como feminista, madre y activista. Silvia trabaja la creación artística desde un territorio híbrido, tejiendo artes visuales, escritura y educación en el activismo. Como fotógrafa aborda temas universales buscando retratar la vulnerabilidad, una constante en su obra, lo cual no solo explora como fragilidad, sino como una fuente de poder y resistencia. Y Silvia utiliza la fotografía como herramienta de empoderamiento, denuncia y cambio social. Hoy en concreto, Silvia, vamos a hablar de tu proyecto Vulnerables, que me pareció, bueno, pues muy chulo poderle dar voz, ¿no? En este podcast. Tengo otro episodio con Francisca Fernández de Guillén que hablamos de violencia obstétrica, otro con Sayoa Valecena hablamos de parto respetado. Así que si queréis ir escuchando y queréis otros episodios un poco relacionados, pues ahí los tenéis. Pero bueno, me parecía una manera pues muy chula, muy diferente de contar una historia, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas para empezar de dónde surgió este proyecto de Vulnerables? Diría que la semilla del proyecto fue hace 8 años, en mi primer embarazo. Por entonces yo no sabía apenas nada de maternidad, de bebés. De hecho, era la primera de las mujeres de mi entorno que se quedaba embarazada. Y bueno, ahí ocurrieron dos cosas que considero claves. Una fue que un día estando en clase de yoga para embarazadas, pues yo así muy ingenua pregunté, oye, esto del plan de parto, ¿me hacéis alguna recomendación? Y recuerdo que la profesora, su respuesta fue como, Silvia, yo te recomiendo que no lo hagas porque entonces te van a tratar aún peor. Y bueno, hubo como un consenso en las mujeres embarazadas que ahí estaban. Qué fuerte. Claro, sí. Me impactó muchísimo esa respuesta y luego también pues para enfrentarme a ese vacío de conocimiento que suponía la maternidad, pues decidí leer muchísimos libros y en ellos encontré un tesoro que fue la fisiología del parto, que para mí pues, fue clave a la hora de afrontar esta experiencia y las otras, porque bueno, en estos 8 años he sido mamá en 2 ocasiones, también he vivido un aborto y en esas 3 experiencias de tan extraordinaria importancia, pues he sentido que las personas que me acompañaban, los profesionales, desconocían cuáles eran mis necesidades reales, tanto físicas como emocionales, y también en muchos casos las de mis criaturas. Y bueno, pues de forma paralela a estas experiencias en primera persona, las mujeres de mi vida fueron quedándose embarazadas, fueron teniendo pérdidas gestacionales, fueron dando a luz.
Y para mí fue una gran sorpresa ver que incluso mujeres muy cercanas a mí decidían no hablar de estas experiencias que en muchísimos casos pues eran negativas, eran dolorosas, Sí. relacionadas con el miedo, con la culpa. Y bueno, pues yo soy fotógrafa de maternidad, realizo sesiones a las mujeres cuando están embarazadas, luego en muchos casos vuelven con los recién nacidos. Y durante todos estos años, al mirarlas por el objetivo, Paula, yo veía en ellas, sobre todo eso, cuando volvían con los bebés, un dolor y una vulnerabilidad que yo conocía muy bien por haberla vivido. Pero claro, en esa sesión tenía que hacer las fotos de felicidad, de bienvenida, y no podía retratar eso que estaba ahí, ¿no? Sí. Y bueno, pues con todo este cúmulo de experiencias, hace 3 añitos decido lanzar una convocatoria en redes sociales porque, bueno, lo que hacía era parar a cualquier embarazada que veía por la calle, recomendarles libros, querer advertirlas de algún modo, y esto no era nada práctico. Yo soy fotógrafa, mi lenguaje es la imagen, por lo que decidí lanzar en Instagram una convocatoria para poder retratar y entrevistar a mujeres que hubieran sufrido violencia obstétrica. Y bueno, pues contarte que la respuesta fue absolutamente descomunal, brutal. En menos de 24 horas recibí más de 100 testimonios. Wow. Claro, yo desconocía realmente en ese momento la dimensión, la gravedad, las secuelas a ese nivel, por lo que me vi absolutamente sobrepasada. Tuve que cerrar el formulario, no podía sostener tantísimo dolor. Y bueno, pues ahí comenzó otra fase en el proyecto de documentación, investigación y prepararme realmente para poder sostener todas estas cosas. Sí. Jolín, me parece súper interesante, ¿no? Cómo surgió todo y lo que dices tú de la cantidad de mujeres que te respondieron, porque a veces cuando oyes decir, oh, venga, mientras el bebé esté bien, no pasa nada, ¿no? Y después haces algo así y dices, ¿cómo que no pase nada? Claro que pasa, ¿no? Lo que pasa es que a veces se puede esconder o se puede intentar tapar o se puede intentar poner una sonrisa, pero ha pasado algo y te ha afectado. Y está allí, ¿no? Y nadie se está inventando nada. Cuando hablamos de violencia obstétrica existe y no es un caso puntual, ¿no? Sino que está allí. Y antes de irnos más para allí, porque no te quería interrumpir antes, pero cuando hablas lo del plan de parto, que me parece súper importante a mí también, ¿no? Y como herramienta. Y qué fuerte que muchas mujeres adultas, inteligentes, que son autónomas, etcétera, que simplemente acepten el hecho de que no se lo van a mirar o va a ser peor, ¿no? Esta actitud también me parece muy triste, ¿no? No culpándolas a ellas, sino que el sistema y todo lo que envuelve que haya llegado hasta el punto de que un documento legal no se mire y al revés, que hay mujeres que piensen que les puede ir en contra, ¿no? A hacerlo. Me parece como surrealista. Sí, muchas de ellas que afirmaron esa frase ya habían sido madres con antelación. Cuando se piensa eso de forma común es porque hay una realidad detrás que cuando tú llegas a una consulta de ginecología, a un paritorio, sabiendo lo que te gustaría, ¿no? Como sabiendo lo que quieres para tu bebé, que eso se tome como algo ofensivo para los profesionales. Sí. Eso pasa, se da. Es una frase como muy potente que nos hace ver qué está pasando. Totalmente, lo sé, soy consciente. Yo siempre, ¿no? Intento dar herramientas para, bueno, cambio de hospital, ¿no? A veces sí puedes, porque ya es una señal de que, oye, se tienen que actualizar y tal, pero sí, es muy triste porque es una herramienta muy potente. Además, si el personal sanitario lo pudiera ver así, que muchos lo ven así, es cómo te puedo ayudar a conseguir el parto que deseas o lo más cercano, ¿no? Porque al final hay cosas que no se pueden controlar. Cuando haces un plan de parto, sabemos exactamente que a veces igual no puedo dar a luz en la bañera por alguna razón. Igual al final termina ser un parto instrumentado por algo, un sufrimiento fetal que el bebé tiene que nacer ya. Esto las mujeres tienen que ser conscientes, ¿no? Y muchas mujeres lo son, pero no va de eso el plan de parto, ¿no? Va de, pues en la mayoría de veces debería ir bien y, bueno, ¿cuántas de estas cosas podemos cumplir, ¿no? No es una exigencia
Es simplemente una forma de ayudar también al personal sanitario a que sepan acompañarte mejor. Pero bueno, sabemos que eso es la teoría y en muchos sitios se hace así, pero en otros, desafortunadamente, no. Poco a poco, pues se va cambiando. Pero sí, es fuerte que tú me digas que hace 8 años, no estamos hablando de hace 15, de hace 30, es súper reciente, ¿no? Y aún está pasando. Bueno, entonces tú decidiste darle voz a estas mujeres, ¿no? Porque, bueno, veías esta necesidad a través de tus ojos, de la cámara, querías contar estas historias, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción? ¿Recibiste estas 100 relatos y a partir de aquí, cuál es el proyecto exactamente? ¿Haces las fotos y después te contaban, las historias también se pueden encontrar en algún lado para leerlas? Sí, pues te cuento. Claro, yo en ese momento vi que me tenía que preparar porque siempre había retratado el amor, la alegría y bueno, hay casos pues, altamente traumáticos y tenía que prepararme yo primero personalmente para poder recoger todas esas historias y estar ahí. Bueno, pues ahí comienza una nueva etapa del proyecto en el que me entrevisto con muchas profesionales, ginecólogas, matronas, psicólogas perinatales, fisioterapeutas y 6 meses después decido que estoy preparada y vuelvo a lanzar esa convocatoria ya como mucho más acotada para retratar y entrevistar a las primeras 10 mujeres, las valientes. Bueno, me parece de una valentía Totalmente. el hecho de desnudarse, tanto física como emocionalmente, y compartir su historia para, bueno, pues para romper este silencio y para salvar a otras de alguna forma, ¿no? Y bueno, esto ocurrió hace ya 2 años y medio, que entrevistaron, yo, si te soy sincera, con la primera mujer que vino, yo no sabía muy bien qué iba a ocurrir, pero claro, pues concebí el estudio, luego me di cuenta como si fuera un útero, ¿no? Porque era pues un lugar donde se estaba la temperatura sí. perfecta, el olor, estábamos aisladas del ruido exterior y bueno, pues fue muy catártico, siempre lo es, siempre que una de ellas comparte su experiencia lo es, por el hecho de ser escuchadas sin juicio, con todo el tiempo que ellas necesiten y bueno, porque me di cuenta que en muchos casos lo que ellas me estaban contando a mí no lo habían contado nunca a nadie, incluso no lo habían verbalizado, ¿no? Wow. Claro, en alguna de ellas a lo mejor la experiencia había sido hace 6 meses, pero en alguna otra había sido hace 64 años. Y te puedo decir, Paula, que independientemente del tiempo que haga desde la experiencia de violencia obstétrica a compartirlo en vulnerables, que están ahí, todas esas emociones, todos esos sentimientos, bueno, lo Están sabemos. allí después de 60 y pico de años, ¿eh? Es que para que después te digan el parto es solo un día, ¿no? Está allí, te queda grabado y qué bien que hayan tenido un lugar donde seguro, donde poder sacarlo, ¿no? Y bueno, al final es el primer paso también para sanar, ¿no? Una herida que está allí. Sí, el proyecto es muy sanador. Para ellas, para las protagonistas, el hecho de poder poner palabra, ¿no? Poder cercionarse, que fue eso lo que ocurrió, ¿no? Que como el entorno y el sistema no reconoce que esa experiencia Claro. es violenta, que te hayan causado un daño, muchas veces cuando es más allá que algo físico, ¿no? Cuando es un daño psicológico, emocional, espiritual también, pues para ellas, de hecho, al año de retratarlas siempre les pregunto qué ha supuesto participar en Vulnerables y ser retratada y compartir su historia y las respuestas son bellísimas porque, bueno, me contaba Rocío que al volver a casa le dio el abrazo a su hija, fue piel con piel que le robaron a su hija y su relación sanó y fue otra. Muchas de ellas, bueno, pues fue como el punto y final de una etapa de depresión y de ahí decidieron pues volver a terapia o ponerse a estudiar o Wow. como cerrar. Sí. Es muy poderoso. Yo siempre lo digo, Paula, hoy en día he entrevistado a 51 mujeres que representan a millones de mujeres en el mundo. Ellas Sí. 51 hablan por todas las demás. Sí, a veces es eso, ¿no? Lo que decía antes, pero que si lo tienes ahí tapado en tu mente, está allí y te afecta en otras áreas de tu vida, ¿no? También. Y bueno, a veces es el primer punto, ¿no? Quizá para algo más, como has contado en estos relatos. Qué interesante. Y cuéntame, Silvia, porque has hablado con muchas mujeres, las has fotografiado, ¿qué veías en común
en estos relatos, en estas mujeres? Pues he visto mucha soledad. De hecho, el encontrarse entre ellas es muy empoderador, ¿no? Porque aunque sea tan común que los datos dicen que un 60, que un 40% de las mujeres sufrimos violencia obstétrica, pero normalmente cuando lo vives, pues estás en una situación vital especialmente vulnerable, porque la maternidad en sí, Claro. y cuando llegas a ella a través de una experiencia violenta, ya sea verbal, física o psicológica, aún se encuentra en una situación más vulnerable, por lo que hay muchísima soledad, mucho sentimiento de culpa, por supuesto. Luego es muy común el pensamiento recurrente de tenía que, ¿no? Si me hubiese negado, si me hubiese esperado más tiempo en casa, si hubiese optado por ir a otro hospital, ¿no? Las mujeres tendemos a Claro. echarnos el mundo sobre nuestros Sí. hombros de vivir una experiencia de violencia también. Pero que esto es muy normal también en otro tipo de violencia, ¿no? Que la víctima a veces se culpa por estar en esa situación o intenta justificarla de alguna forma, ¿no? Pero no, evidentemente no. Y luego, pues que son mujeres extremadamente valientes, como te Mm, dije, y generosas, que consideran pues que podemos cambiar las cosas entre mm, nosotras, que la sororidad es un motor de cambio en el mundo y sí. y que es muy valioso el hecho de decir, pues lo que ya sabemos, no estás sola, no fue tu culpa Mm, y necesitamos hacer que haya una mejora, que haya un avance como sociedad y que no le pase a nuestras hijas, a nuestras hermanas, cambiar esto para las que vengan. totalmente, sí, sí. Y me pregunto, por ejemplo, esta mujer, ¿no? Y a lo mejor había otras que no lo han contado a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han contado? ¿Te lo dijeron? Porque se minimiza, como tú bien has Mm, dicho, si el bebé está bien, pues todo lo demás es algo inherente a la maternidad, todas parís, tienes un bebé sano, ¿qué más sí. quieres? Y además, yo voy más allá, te diría que ya no lo cuentan porque es muy difícil de oír. Yo que llevo 3 años recogiendo historias de violencia obstétrica, tengo que decirte que como cualquier historia, ya haya sido madre o no, seas mujer o no, te toca algo muy profundo y ya te hablo más de Sí. espiritual que se puede relacionar con tu propio nacimiento o con las historias que vengan de tu línea familiar, pero es que es muy Mm, doloroso porque cuando tú ves cómo tratamos a las madres y a los recién nacidos en nuestra sociedad, no puedes ya mirar a otro lado. Entonces es que es doloroso para las parejas, para las familias, para las matronas. sí, sí, sí. Es que para mí es que no tiene ningún sentido, ¿no? Se tendría que tratar lo mejor del mundo, ¿no? Es como cuando se habla, "Ah, vamos a hacer una cesárea humanizada". Pero vamos, que humanizada, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos ese nombre al lado de una cesárea y nos quedamos tan anchos como, ah, no, ahora la vamos a hacer humanizada, ¿no? Te vamos a tratar como una persona. Y, o sea, me parece muy fuerte de dónde venimos, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Un poco el contexto. A veces como venimos de un lugar donde se ha medicalizado tanto el parto, donde se ha priorizado mucho simplemente salvar vidas, ¿no? Por encima de todo lo otro y punto. Cuando dices, a ver, es que los riesgos existen, pero no son muy altos, entonces tenemos que cuidar todo lo otro porque también tiene un impacto, ¿no? Al final también sabemos si la madre no está bien, pues va a afectar al bebé. O sea, es que todo es un cúmulo. O sea, que yo creo que hay mucho por hacer y proyectos como el tuyo que visibilizan este dolor, esas experiencias, que existe, que no es algo de una persona solo, sino que hay un colectivo, pues es una forma de hacer el cambio, ¿no? Y de hacer activismo también, que me parece como muy chulo. No sé si quieres contarnos alguna experiencia. Ya he puesto, antes de empezar el episodio, voy a poner como un trigger warning, ¿no? De decir, estás embarazada en las últimas semanas, quizá no es el mejor episodio para escuchar, porque creo que es importante, ¿no? Al final del embarazo, sobre todo, escuchar relatos positivos y tal, pero creo que también es importante visibilizar estos relatos. No sé si te apetece contar así unas pinceladas de alguno de los relatos, de qué pasó o qué experimentaron estas mujeres. Pues sí, te podría hablar. Yo al final concibo vulnerables como un puzzle enorme donde cada una de las historias de ellas es una pieza que aporta luz
y que nos cuenta una parte, ¿no?, de esta problemática Sí. enorme. Entonces, pues te hablaría de Beatriz, que tiene 2 enfermedades de salud mental y que en su caso, por ejemplo, la violencia obstétrica se sumó al estigma por salud mental y por homofobia, ¿no? La violencia obstétrica intersecciona con el racismo, con el clasismo, con otros tipos de discriminación y Sí. eso lo mostramos, ¿no? Cada una en su historia. Por ejemplo, pues te hablaría de María y Maya, que es una historia que me rompe el corazón siempre que la cuento. Bueno, pues María vivió tanta violencia en el paritorio, en el parto de Maya, que en el expulsivo, cuando fueron a darle a su hija, ella hizo este gesto y la rechazó. Y claro, pues María, que es una mujer muy consciente y muy sabia, ha estado 8 años intentando sanar esta bienvenida que le dio al mundo a su hija, ese rechazo. Wow. Y bueno, le contó a ella toda la historia allí en el estudio, me pidió que en el retrato quería salir abrazando a su hija. Y bueno, pues tuvo esa historia un componente sanador muy importante. Te hablaría de Belén, que vivió violencia obstétrica en sus 2 partos con 16 años de diferencia. Wow. En el primero, con su niña, ella, por ejemplo, siempre cuenta, dice, ¿en qué momento se estableció que esto se debía hacer así cuando es exactamente lo opuesto a cómo tiene que suceder, cómo se tiene que dar un parto? Bueno, pues una inducción, a consecuencia de la inducción, su bebé tuvo sufrimiento fetal y a consecuencia de eso tuvo necrosis en el intestino, que es la segunda causa de muerte neonatal. Y bueno, pues la niña estuvo muy cerquita de perder la vida, estuvo ingresada en neonatos y fue algo realmente evitable porque Belén no estaba de parto, estaba sana, su bebé estaba sana y se podía haber esperado a que se pusiera de parto de forma natural, ¿no? Sabemos que en muchos casos lo que se prioriza son las necesidades del sistema, pues por horarios, por recursos de personal, incluso de instalaciones, Sí. y no son las necesidades de bienestar de la mamá y de la criatura. Son muchísimas historias. Claro, ahora que he abierto este enorme melón, ¿no?, pues Sí. recibo historias de violencia ginecológica, porque claro, este trato infantilizante, paternalista, esta falta de información, esta forma de ignorar el consentimiento informado, todo eso va más allá de nuestros procesos reproductivos en sí, sino que acontece en toda la asistencia ginecológica, por lo que, bueno, pues Sí. también incluso he recogido testimonios sobre ESURE, que es violencia farmacológica, mujeres que han decidido que no querían volver a ser madres y allí a su médico de cabecera les han recetado un muelle que las ha envenenado. Miles y miles de mujeres en todo el mundo con muchísimas patologías por causa de este medicamento. Como, claro, una vez que te quitas esa venda y que ves realmente qué ocurre, Sí. pues hay muchas historias que contar. No sé si tendrá fin, porque Wow. sé que todavía tenemos muchas historias que contar. También recogemos historias esperanzadoras y positivas. Me parece muy importante que dentro de Vulnerables hablemos de lo hermoso que puede ser dar a luz a tu bebé, Sí. establecer ese vínculo, esa lactancia, porque muchas de ellas han tenido una primera experiencia traumática y una segunda pues sanadora, ¿no? Una segunda experiencia poderosa. Qué De bien. tanto dolor y de tanto trauma y de tanta experiencia negativa, pues hablar de lo bonito que puede ser un parto fisiológico. Sí, sí, qué importante esta cara de la moneda también, ¿no? Pero dar visibilidad, como lo haces, y es interesante como lo que has dicho, ¿no? De a veces empiezas, pues eso, por el parto y después vas viendo que, esto está en muchos otros lugares, bueno, que tocan a las mujeres, ¿no? La parte de visitar a la ginecología, etcétera. Yo creo que también ha habido un poco de cambio, o está habiendo cambio, porque había un momento en que era lo que diga el médico, ¿no? Y creo que a mí lo que me gusta pensar, lo que yo intento hacer también es de cada vez decir, bueno, es que tú tienes que ser responsable de tu cuerpo, de tu salud y empoderar a las mujeres a eso, ¿no? A sentir que el cambio tiene que venir por 2 lugares, ¿no? Por un lado, el sistema tiene que cambiar, se tiene que tratar a las mujeres mucho mejor en muchos ámbitos y a los bebés y a las familias.
Y también dar el mensaje de empoderar a las mujeres, de decir, oye, que tú puedes decidir, ¿no? Que no nos han enseñado esto, o sea, no es nuestra culpa tampoco. Nos han enseñado a obedecer, a decir que sí, ¿no? Bueno, te deciden inducir el parto, tengo que inducirlo, ¿no? No cuestionar al médico, o sea, así es como hemos aprendido y espero que, pues gracias también a la voz que das de estas mujeres, pues se pueda ver de que, oye, pues igual no siempre todo va bien cuando te dicen qué tienes que hacer, ¿no? Y alzando la voz, quizá también, o una segunda opinión, pues a veces es importante. Pero qué difícil cuando te encuentras así, ¿no? Porque hasta mujeres que hacen mi curso, que lo hablamos mucho y tal, y me dicen, Paula, fui a la visita y me dijeron que me inducen y me quedé parada, ¿no? Porque mira que lo tenía claro, que no quería inducir, qué tal, pero me quedé, no supe reaccionar, ¿no? Y a veces después reaccionan y tienen esa conversación, o a veces no, porque te lo dicen de una forma que no te dan la opción, ¿no? Casi. Y cuesta, pero tenemos que creerlo. Con muchos frentes, sí, necesitamos que las personas que están ahí asistiéndonos y cuidándonos, que conozcan esta parte, bueno, pues que conozcan que esto es un proceso fisiológico, que conozcan las consecuencias, ¿no? Yo también cuando me metí en este gran proyecto llevaba mucho tiempo dándole vueltas y repitiéndome la misma pregunta en mi cabeza de qué se puede hacer, ¿no? Realmente para atacar este problema, para hacer un Sí. impacto, ¿qué se puede hacer? Y mi propuesta, de ahí vulnerables, el título es pues empezar por el denominador común, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos, que es esa vulnerabilidad, esa exposición al daño, esa necesidad de cuidado por los demás. Y bueno, pues también confiar mucho en el arte, ¿no? Que tiene esa capacidad para tocar algo que no sabemos muy bien Sí. cómo se llama, que está relacionado con la emoción, que muchas veces pues estamos anestesiadas, ¿no? De tantísimas noticias nefastas, ya los datos son algo que no podemos ni siquiera digerir ni asimilar de ninguna forma. Y bueno, pues la imagen está ahí, la empatía, las espectadoras y los espectadores de Vulnerables, tanto de los retratos como de los testimonios, pues yo creo que conseguimos eso, que independientemente de tu profesión, de tu sexo, de tu nivel cultural, de tu procedencia, cuando las miras y cuando las escuchas, es que no se puede negar, no se puede poner en duda. Solamente se puede pues cuestionar qué lugar ocupas en este problema de salud mundial, de primer orden, y qué puedes Sí. hacer, que a lo mejor es pues estar al lado de una mujer que acaba de dar a luz, escucharla, ¿no? Como cualquier persona, todas las personas podemos hacer algo realmente por sanar un poquito de esta gran herida. Que me gusta mucho lo que dices porque a veces es eso, ¿no? Miras estadísticas y sí, tienes la parte lógica del cerebro que dice, ¡buah, qué impactante!, ¿no? Y cada uno somos diferentes, te impactas las cifras o la información de diferente manera, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y si pones nombre y apellidos a una persona con un relato, es muy tangible, ¿no? Lo que estás viendo, lo que estás leyendo, una mirada, un relato, y creo que sí, que es otra forma muy potente de hacer llegar un mensaje para conseguir un cambio, ¿no? Y luego en muchos de los retratos ellas aparecen con sus criaturas y para mí eso también es muy potente porque a lo mejor en una primera lectura tiendes a pensar que esto de la violencia obstétrica es algo que nos acontece y que nos afecta en exclusiva a las mujeres, pero esto afecta de forma muy grave a la salud de toda la población porque todos y todas venimos de un parto, todos tenemos que pasar ese hito de transición y bueno, pues las consecuencias de que sea de una forma u otra son para ambos, para mamá y criatura y ellos, Claro. los peques, a lo mejor no pueden hablar o no pueden contarla, pero ahí están mirándote y Claro, bueno, pidiendo una toma de conciencia, un cambio de paradigma. Confío muchísimo sí, en, quiero confiar, ¿no? En el ser humano, en la sociedad, en el futuro. Tenemos peques, tenemos que dejarles un lugar mejor del que encontramos y sí. creo que la empatía y esa exposición de nuestra vulnerabilidad es una forma.
es una forma que funciona de algún modo. Totalmente, sí. Aparte que es eso, ¿no? Que sabemos que tiene un impacto en los bebés, sabemos que las experiencias que tienen los bebés, cuanto menos tiempo tienen de vida, ¿no? Pues más impacto tienes. Ya sabemos, no se habla mucho del primer año de vida, de los 3 primeros meses, o sea, el parto es uno de los, bueno, el primer evento por el que van a pasar, así que les marca, ¿no? Evidentemente se puede sanar, pero, jolín, si intentamos ya que empiece de mejor forma, pues eso que tenemos ganado. Y también mencionar las parejas, o la acompañante de parto, porque también ver a la persona que más quieres en este mundo pasar un mal rato, por decirlo de forma más leve, ¿no? También te queda. Hay parejas que también acaban yendo, ¿no? Que tienen que sanar ese trauma por ese momento que han pasado porque lo han pasado muy mal y está allí, ¿no? Y también les afecta, o sea, que afecta a todos por donde lo Sí, yo mires. siempre me acuerdo, bueno, ellos vienen con ellas a acompañarlas, a apoyarlas. Y me acuerdo, por ejemplo, de Pedro, el marido de Alicia, que siempre me dice, sí, a mí me tienes que retratar porque yo soy víctima de violencia obstétrica. Yo perdí a mi mujer cuando la metieron en el quirófano. Ya de ahí salió otra Alicia que tuvimos que conocer. Bueno, Alicia le realizaron una cesárea sin anestesia, a raíz de eso pues tuvo un síndrome postraumático y ya lo dice, ¿no? Que ya de alguna forma murió en ese quirófano porque ya la Alicia que era antes nunca volverá a existir. Y bueno, pues una de las consecuencias de la violencia obstétrica es la pobreza, porque las mujeres dejan de poder desarrollar su carrera profesional, porque se rompen las familias a raíz de este tipo de situaciones. Entonces sí que más allá de los actores o de las víctimas en primera persona, que suelen ser mamá y criatura, pues que afecta a la familia y que condiciona muchísimo la salud de la población. Hay que verlo desde esa óptica. Sí, sí. Es que cuando lo hablas, lo dices así, parece tan obvio que deberíamos priorizar que se cuide a las mujeres, a sus bebés, a las familias. Parece tan obvio, pero en cambio cuesta tanto que depende de qué personas lo entiendan y quieren hacer el cambio, ¿no? Cuando oyes, por ejemplo, a SEGO que continúa negando que existe violencia obstétrica, es como, señores, podemos ya pasar de tema, ¿no? O sea, ya aceptemos que esto existe. ¿Cómo podemos mejorar? Porque al final también, yo creo que ellos también trabajarían mejor, ¿no? Si, si tienes las clientas felices, por así decirlo. No sé, hay cosas que a mí no, o sea, no me entran en la cabeza, nunca me van a entrar. Pero entonces es ver cómo puedes, sí, cómo podemos desde cada una, ¿no? Desde nuestra, porque lo has dicho muy bien antes, que yo al final es lo que pienso, cada una, tú qué puedes hacer para hacer un poquito de cambio, ¿no? Pues igual tú le dices pues eso, a una amiga que está embarazada, oye, pues léete esto o infórmate de aquí, haz el plan de parto, te digan lo que digan, si no te lo aceptan, cambia de hospital, o sea, ¿qué puedes hacer desde donde estás, ¿no? Para poner tu semillita y hacer un cambio en este mundo, ¿no? Que sea, parece cosas pequeñitas, pero pueden tener un gran impacto para una, dos, tres, cuatro personas, ¿no? Entonces, Silvia, ahora, si alguien quiere ver tu proyecto, tu trabajo, ¿dónde tienen que ir? Para quien quiera conocer a las valientes y poder escucharlas, en la web, que es vulnerables.info, recomiendo muchísimo que podáis ver el vídeo, que es un vídeo de 9 minutitos donde se resumen estos testimonios y, bueno, pues la verdad que es muy potente, es conmovedor, pero creo que es muy significativo del alma de Vulnerables y lo que venimos a contar y lo que venimos a ofrecer al mundo desde ahí. Y también en la web podéis ver los retratos y hay más información. También estamos trabajando en la divulgación desde la cuenta de Instagram, que es vulnerables.elproyecto. Y bueno, pues lo que estamos haciendo son desde exposiciones. Ahora vamos a exponer en la universidad de aquí de Murcia. También hacemos conferencias. De hecho, el año pasado una muy especial que tuve la oportunidad de mostrar el trabajo en la Universidad de Sur Carolina, en Estados Unidos, a estudiantes. Wow. Sí, es muy interesante poder llevar esto a la universidad, a estudiantes de medicina, de enfermería y de trabajo social. Es una experiencia muy exitosa, la verdad. Y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo, vamos a ir a la cárcel, a mostrarlo a las personas que están en régimen de prisión. Trabajamos con grupos de personas vulnerabilizadas, con personas migrantes, con personas con discapacidad, en talleres, ¿no? Como en grupos más pequeñitos y en talleres más prácticos, en el que la creatividad nos ayuda
a trabajar con todas estas emociones y experiencias. Y bueno, pues yo estoy muy optimista porque veo que hay un interés por parte de las instituciones y por parte de la sociedad. Creo que es el momento, ¿no? Que a lo mejor antes no estábamos preparados como sociedad y ahora sí, que toca hablar de esto, mirarlo de frente y pensar en el futuro. Oh, qué bien, interesante, ¿no? Dónde vais llegando, diferentes lugares, diferentes audiencias, diferentes formatos y me parece pues muy chulo todo el trabajo que estáis haciendo. Si tuviese que dibujar como un esquema de qué va antes y qué va después, bueno, ahí están asociaciones como El Parto es Nuestro o Dona Jam en España haciendo activismo, asesorando a las mujeres, creando espacios seguros para compartir y ser sostenidas. Pero claro, como a día de hoy aún se niega, incluso se niega en la forma de nombrarlo, no la nomenclatura, pues por orden creo que lo primero es que todo el mundo sepa que esto ocurre y que se llama violencia obstétrica y bueno, y que después de ello podamos ver desde diferentes ámbitos, legal, de enfermería, de servicios sanitarios, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en Sí, este aspecto? Pero creo de verdad que el clip, en este caso, por ejemplo, la sociedad va por delante del sistema, como ha ocurrido muchas veces, pero que se trata de una toma de conciencia, porque muchísimas personas aún sí. desconocen y no sabrían ni nombrarlo. Entonces, ese sería el comienzo, ¿no? Para un cambio muy real. Totalmente. Y hay mujeres, pues en este caso es que me ha llamado la atención esta mujer que hace 60 y pico de años, ¿no? Yo con mi madre, por ejemplo, ¿no? A raíz de mi parto, de cómo yo lo viví, una experiencia muy positiva, parto en casa. Claro, ella fue como un shock, ¿no? Porque ella vivió violencia obstétrica también, o sea que nunca lo había nombrado. Y a veces se acepta durante muchos años, ¿no? A lo mejor simplemente diciendo, el parto, qué horror, punto, ¿no? Pero no hablando de ello, de qué pasó, por qué te sentiste así, qué hicieron. Y ella lo ha visto años atrás que se hicieron cosas que no deberían haberse hecho, ¿no? Que le hubieran tenido que informar mucho más, le indujeron el parto muy rápido después de romper aguas sin ninguna necesidad. O sea, muchas cosas que se hicieron, muchas intervenciones que después mirando atrás, ahora con la información que le he dado, con la experiencia que ha visto que yo he tenido, ¿no? Para ella como, le explotó la cabeza, ¿no? De la idea que ella tenía del parto a lo que podría ser y volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Que está allí, las mujeres lo llevaremos dentro toda nuestra vida y intentar ponerle palabras y hablar de ello, pues es como el primer paso, ¿no? Aceptar que existe, porque si normalizamos ciertas cosas que se hacen en el hospital que no son normales, que no lo deberían ser, ¿no? Y no es simplemente el qué se hace, sino el cómo te lo explican, si te piden el consentimiento informado, las razones, que te den opciones, alternativas, ¿no? Todo esto va a influir en cómo te sientes. Y yo siempre digo lo mismo, pero dos experiencias que pueden en papel parecer exactamente igual, por ejemplo, un parto por cesárea, mujeres que pueden salir empoderadas, felices y con un vínculo con su bebé, y otras que pueden salir rotas, ¿no? Doloridas y hasta con un trauma, ¿no? O sea, que no es el que se hace, sino cómo. Al hilo de lo que dices, Paula, recuerdo a Ascensión que me contaba, ella tuvo un primer parto traumático y un segundo en casa, empoderador, y cómo ella me contaba cómo su relación con sus dos niñas era completamente diferente. Y cómo su niña mayor, que a los 6 añitos estuvo allí presente en el parto, en el nacimiento de su hermana pequeña, tras ver nacer a su hermana pequeña, le decía de forma repetitiva a su mamá: mamá, es que yo sé que tú quieres más a la hermana que a mí, porque yo al venir te hice mucho daño. Yo sé que tú quieres más a la hermana que a mí. Y Ascensión me contaba cómo a ella se le rompía el corazón de ver a su hija diciéndole eso, porque además era verdad. Wow, es que, mira, no lloro, pero estoy aquí casi con la lagrimita con varias cosas que has dicho, ¿no? Pero, me imagino, ¿no? El dolor de esa madre sabiendo, o sea, oyendo a tu hija diciendo esto y sabiendo que está tocando algo que es verdad, ¿no? Que no es su culpa, evidentemente, porque la experiencia te marca y ya está. Pero qué difícil. Me decía también Ascensión que después de eso su hija le pedía jugar mucho a parir y que estuvieron jugando un tiempo a que daba la luz y ella nacía ya con 6 añitos y que después de jugar muchas veces a parir, que notó
cómo algo se había colocado, ¿no? Se había sanado en su relación. Me parece muy bonito también esa parte de la historia. Qué chulo, me parece, sí, muy, muy bonito. Y bueno, esperanzador, ¿no? También de decir, bueno, pues una forma de sanarlo también, qué guay. Bueno, Silvia, creo que podrías contar un montón de más experiencias, ¿no? Y historias de estas mujeres que han compartido y que han sido tan generosas. Pero bueno, ya para terminar el podcast, siempre me gusta terminar con una pregunta. Y es que, ¿qué les darías a las mujeres que nos están escuchando? Yo hay una frase que es la que me sale del pecho decirle a todas las embarazadas que veo por la calle, que tengo el impulso de pararlas y decirles: tú sabes parir y tu bebé sabe nacer. Es como algo que nos han extirpado, ¿no? Ese conocimiento ancestral que venimos muchísimo tiempo dando vida, dando pecho, y bueno, me parece muy importante que podamos conectar con ese poder creador, con esa seguridad acerca de lo que podemos hacer, de nuestras capacidades. Y bueno, pues como postdata, que a mí me gustan mucho las postdatas, diría que el parto puede ser la experiencia más bonita, más bella de tu vida. Bueno, luego ya sabemos que pueden ocurrir cosas, pero que debemos de buscar eso, ¿no? Y de saber que es posible y que nos lo merecemos y que nuestras criaturas se lo merecen. Totalmente. Que no nadie habla de lo precioso que es un parto. Yo salí de mi primer paritorio pensando, aquí tengo que volver. Qué guay. Es que sí, es súper importante, ¿no? Y eso lo intento en mi página web, por ejemplo, comparto muchos relatos de mujeres que han tenido buenas experiencias, porque creo que es clave para tú confiar también, ver que es posible, ¿no? Que hay otras mujeres que lo han conseguido, diferentes tipos de partos, ¿eh? Pero que han sentido que han tomado las riendas, ¿no? Y bueno, me parece importante compartirlo. Y a las mujeres que han tenido una experiencia negativa, una experiencia con violencia obstétrica, pues decirles que no ha sido su culpa, que no están solas y que si quieren pueden formar parte de este cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, desde la asociación El Parto es Nuestro, desde el mismo proyecto de Vulnerables, pues ahí pueden poner un poquito de su energía, de su tiempo, para advertir, proteger, ayudar a sanar a otras mujeres que hayan vivido una experiencia similar. Podemos hacerlo, no tenemos que esperar a que vengan a darnos esas herramientas y esa potestad. Nosotras mismas podemos hacer el cambio. Totalmente, qué bien, qué empoderador. Pues muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un placer. Creo que es un proyecto muy bonito. Aparte, las fotografías son muy bonitas, muy potentes. Ya no solo, o sea, a nivel artístico, ¿no? Me parece, ya no solo la historia que en sí, la mirada y todo lo refleja, pero la parte artística que pones tú me parece muy, muy chulo. Fotografías muy bonitas. Así que felicidades también por todo este proyecto y espero que ayude pues, a muchas mujeres y al sistema, ¿no? A ir cambiando un poco. Pues muchísimas gracias, agradecerte tu labor, lo que haces y lo bien que lo haces. Y bueno, a mí me encanta encontrar hermanas en esta lucha, en este camino que estamos andando de concienciación y de, bueno, pues esto es una red que estamos tejiendo entre todas y me encanta haberte encontrado y agradecida, estoy muy agradecida porque me hayas cedido a mí y a Vulnerables también de este espacio. Gracias, no, mil gracias por todo lo que has dicho y gracias a ti por tu tiempo, por compartir, ¿no? Bueno, este proyecto, estos relatos, que al final todo lo que dices, yo creo que es muy guay. Siempre que hablo con alguien que ve el parto como algo tan importante y este impacto que tiene, pues ya hay una conexión, ¿no? Directamente dices, vale, estamos en la misma página y vemos el mundo un poco desde la misma perspectiva. Yo creo que es muy importante. Pues nada, Silvia, muchísimas gracias otra vez y también muchísimas gracias a todas las que nos habéis seguido en este episodio. Y nada, nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast,
puedes adquirir nuestro pack digital de No Parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.